Pero bueno, ahora quiero comenzar o seguir, mejor dicho, con nuestro programa, charlando de este tema y de otros, por supuesto, con uno de los economistas más reconocidos que tenemos acá en nuestro medio. Es doctor en economía, es el titular de la Fundación Mediterránea acá en Salta. Estoy hablando, repito, del doctor en economía Lucas Da Pena, conocido economista de nuestro medio. Ya lo tengo en línea, lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida entonces al doctor Lucas Da Pena. Luca, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias por tu tiempo, como siempre, Lucas, Gracias por compartir tu reflexión sobre todo lo que nos está pasando y también tu información. Bueno, ¿cómo anda mi querido doctor con la cuarentena? Y yo creo que como todos los salteños, ¿no? O sea, encerrados y ya medio cansados, pero bueno, sabiendo que es lo mejor, al menos en este momento es lo mejor desde un punto de vista de salud para todos, ¿no? Exactamente. Bueno, me gustaría que arranquemos con tu comentario, con tu análisis sobre lo que pasó ayer con el anuncio que se hizo desde el gobierno nacional, el presidente, con esta oferta que se le hizo a los acreedores, fundamentalmente el Fondo Monetario, los bonistas y demás, con el tema de nuestras obligaciones, ¿no? Donde, bueno, el gobierno dice: queremos una quita del 62% en los intereses y 3 años de gracia. Y bueno, ya se han escuchado algunas repercusiones y también por ahí empieza de nuevo, Lucas, a merodear, a revolotear, por así decirlo, el fantasma de los fondos buitre. Contanos, ¿cómo es el tema? Explícale a la audiencia de 7 PM. Sí, bueno, llegamos de vuelta a esta situación como llegamos cada tantos años. O sea, en el 2001 tuvimos un default, que fue un default general, en el cual tardamos 17 años en salir. Creo que recién 2016-2017 se terminó de cerrar definitivamente ese episodio, ¿no? Bueno, ahora se está produciendo, se hizo un anuncio, segundo anuncio que hace el gobierno nacional. Bueno, no nos olvidemos que el primero fue para los tenedores de deuda bajo legislación local. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos dividir en 3 grandes grupos la deuda que tiene Argentina. Una es con los organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Otra es deuda que se emitió bajo ley argentina y otra es deuda que se emitió bajo ley extranjera. El anuncio de ayer fue para la deuda que se emitió bajo ley extranjera, es decir, para aquella que si hay problemas hay que ir a litigar básicamente a Nueva York. A Nueva York, claro. Exactamente, porque la deuda que se emitió bajo ley argentina es la que ya había salido la semana pasada, que por un decreto se decidió postergar todos los pagos hasta el año que viene. Ahora salió ayer, o sea, se hace este anuncio en el cual se informa de que no podemos pagar la deuda bajo ley extranjera, y lo que se estaría buscando es lo que dijiste vos, Daniel, o sea, que nos den 3 años de gracia y que nos bajen los intereses. Es decir, nosotros estamos tratando de cambiar las condiciones iniciales bajo las cuales tomamos esa deuda. Ahora, doctor Da Pena, ¿qué chances concretas tenemos más allá del efecto que produce desde el punto de vista político? Es decir, nosotros estamos pidiendo esto, pero en los hechos concretos, ¿existe chance para que los acreedores, digamos, teniendo los antecedentes que tiene Argentina de mal pagador, digo yo, puedan acceder a alguno de estos pedidos? Quita de intereses y periodo de gracia. Sí, la propuesta dentro de todo no es mala, ¿no? Primero que, bueno, la mala noticia es que tuvimos que decir nuevamente en menos de 20 años, claro. Pensemos que hay países que nunca defaultearon. Bueno, nosotros vamos por el default número 9, si no me equivoco, 8 o 9. Entonces tuvimos que decir nuevamente que no podemos pagar la deuda. Esa es la mala noticia. Ahora, bueno, la buena noticia es que dentro de todo lo que estamos haciendo es una propuesta razonable. Es decir, que hablándole en criollo, lo que le estamos diciendo es: muchachos,
de la plata que le debemos, se la seguimos debiendo a todas. Le sacamos un poquito, nomás un 5% más o menos. Pero sí le estamos pidiendo que nos bajen los intereses. Es decir, en lugar de pagar ese 9-10% de intereses que se estaba pagando, bajarlos a menos, a un 2-3-4% como mucho. Y el gran pedido es que nos den 3 años de gracia. Entonces, bajo esa línea, el pedido de Argentina no es descabellado. Ahora, bueno, hay que ver qué es lo que se plantea del otro lado, porque no nos olvidemos que es mucho dinero, y cuando hay mucho dinero hay muchos intereses dando vuelta, ¿no? Claro. Ahora, Luca, yo hablaba cuando te hacía la pregunta original, mencionaba una palabra que no es muy grata para los argentinos. Hablamos de los fondos buitre, nos trae a la memoria el juez Griesa, bueno, que ya murió, pero que no importa, era muy parecido a un buitre. Y se habla de la posibilidad de que fondos buitres ya hayan adquirido parte de la deuda de la Argentina en el exterior y que finalmente terminen entorpeciendo cualquier negociación que se pueda hacer, muy particularmente con este pedido o esta oferta que ha hecho la Argentina. ¿Pueden volver los fondos buitre a complicarnos la vida, Lucas? Y sí, es muy probable, porque ellos viven de este tipo de actividades. Es decir, ellos compran deuda con problemas, claro, y después van a hacer juicio. Exacto. Así que para tratar de cobrar el todo, es decir, yo compro una deuda, yo compro un pagaré de 100 pesos, por ejemplo, como no se pagan, yo lo compro en 15 pesos, y después yo voy a la justicia y trato de que me paguen los 100 pesos. El negocio de ellos es tener la paciencia y tener muy buenos abogados para tratar de sacar la máxima ganancia, es decir, tratar de cobrar esos famosos 100 pesos. Sí, es muy probable que haya inversores, o como se conocen también fondos buitres, dispuestos más que entorpecer, ellos tratan de hacer su negocio, ¿no? Claro, no nos olvidemos que somos nosotros los que no estamos pagando. No, por supuesto, claro, pero ya lo conocemos a la historia, ¿no? Lamentablemente. Bueno, estamos expuestos, digamos, ¿no? Daniel, el miedo acá es volver a quedar afuera del mundo por 16, 17 años. Ese sería el gran miedo. Bueno. Ojalá, ya estamos metidos en esto, bueno, ojalá que se solucione lo más pronto posible para que volvamos a ser un país normal lo antes posible. Pero bueno, la última experiencia, que es el default del 2001, demoramos 16 años. Esperemos que en este caso... Sí, perdón. Ahora, doctor Da Pena, vos como presidente de la Fundación Mediterránea, referente de la Fundación Mediterránea acá en Salta, ustedes en la Fundación, ¿consideran que esta era la única alternativa que había como para de alguna manera empezar a salir de este cuello de botella? Es que en el tema de economía internacional se maneja todo mucho por expectativas. Ya con la deuda en sí era grande. ¿Qué quiero decir con esto? Y es totalmente apolítico, ¿no? Acá no estamos del lado de ninguno de los políticos. Esa deuda no se puede pagar. Los países generalmente no cancelan deuda, sino que la van renovando. Es decir, yo tengo una deuda de 10.000 pesos y cuando está por vencer la deuda de 10.000 pesos, yo pido prestado otros 10.000 pesos y con esos otros 10.000 pesos cancelo los 10.000 pesos. Claro, que la voy pateando, como se dice. Exacto. En finanzas se le llama roll over, es decir, exacto, la voy renovando. Exacto. Entonces los países en general no cancelan deuda, sino que la van renovando continuamente. Entonces, lo que pasó en Argentina fue que a partir de diciembre los inversores creyeron que con este cambio de gobierno no iban a poder renovar la deuda. Entonces ya se puso medio raro. De vuelta, totalmente apolítico, ¿no? No importa quién esté en el gobierno. Sí, pero a eso que ya se había puesto medio raro, se le suma todo este tema del coronavirus. Claro, y una Argentina que con problemas económicos, entonces sí, podemos decir que era lo que venía. Todos sabíamos que iba a terminar así esta situación, es decir, se iba a tener que renegociar o reestructurar con los acreedores. Una especie de tormenta perfecta, Lucas. Exactamente. Y el problema es que entramos a esta tormenta perfecta en una situación más complicada que en el 2001. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros en el 2001 no había inflación, en el 2000 no había habido inflación, o como hay ahora. No, en cambio nosotros el año pasado tuvimos un 54% de inflación. Entonces estamos entrando a esta situación de crisis un poco más complicados
que la última vez que tuvimos crisis, que fue en el 2001. Esperemos que las cosas se mejoren, ¿no? Pero sí, tenemos que ser sinceros y estamos un poco más complicados que hace 20 años. No, claro, bueno, pero el panorama es poco alentador porque tenemos en el medio el coronavirus y todas las consecuencias en la economía que trae. Ahora sí, me gustaría pasar rápidamente a esto para escucharte tu reflexión, tu análisis sobre la situación económica, digamos, que vivimos ahora y lo que será post-COVID-19 o coronavirus. ¿Qué va a pasar con la economía de los argentinos? ¿Qué va a pasar con la economía de los salteños, doctor Da Pena, a partir de esta pandemia? Bueno, la buena noticia que la dijiste Daniel, es que ya se empezaron a flexibilizar algunas actividades acá en Salta, ¿no? Así es. Yo creo que, bueno, primero es positivo el tema del aislamiento, es decir, mientras menos contagios haya, mejor para todos. Claro. Ahora, bueno, hay ciertas actividades que con mucha responsabilidad se pueden empezar a realizar. El ejemplo más claro, que estuvo cortado al inicio, fue el tema de los cortadores de pasto. Resulta que no podían ni siquiera salir ellos, entonces, y que es una actividad al aire libre, es decir, hay poco riesgo de contagio si se resguardan las medidas de seguridad, y encima nos atacaba el dengue. Sí. Así que empezar a flexibilizar ciertas actividades que tienen muy bajo riesgo de contagio es algo positivo. ¿Por qué? Porque hay todos los sectores vulnerables. Vamos al otro caso, el tema de albañilería, están abiertos. Es decir, hay ciertas cuestiones, hay ciertos sectores vulnerables que le están pasando muy mal. Entonces yo creo que ya tendríamos que empezar a revisar cómo hacemos para que esos sectores vuelvan a trabajar, a ganarse el sustento del día a día, obviamente con todas las medidas de seguridad posible, ¿no? Exacto. Eso es empezar a pensar en el día después. Ahora, doctor Da Pena, en términos concretos, ¿no? Una reactivación, porque nosotros ya teníamos una economía muy deprimida, una actividad económica muy compleja acá muy deprimida en la provincia. ¿Y qué implica? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tenemos que hacer para volver por lo menos a los valores de la economía, de los negocios que teníamos antes de que aparezca el virus? Sí, pero pensemos, Daniel, que antes de que aparezca el virus, el gobierno anterior terminó con un 45% de pobreza acá en la Gran Salta, es decir, por supuesto. En Salta ciudad y exteriores, o sea, Cerrillo, La Caldera. Entonces ya nosotros veníamos en una situación muy complicada. Uno de cada dos salteños en la zona más rica de la provincia es pobre. Uno de cada dos salteños en la zona más rica de la provincia trabaja en negro. Es decir, son números muy fuertes. Entonces nosotros venimos con un proceso de retroceso desde un punto de vista económico que lleva años. Ahora se le suma el coronavirus. ¿Cómo se hace para salir? Bueno, tendríamos que estar hasta las 2 de la mañana conversando, pero hay muchas medidas que se pueden llevar adelante. Hay que empezar ya a retomar estas actividades que decimos, las que se pueden. El campo es un sector que nos puede ayudar mucho a nivel provincia, no así el turismo va a estar muy complicado. Claro. Hay que tratar de que todas las ayudas que da Nación lleguen a las provincias, o sea, nos lleguen acá. Yo te doy un ejemplo, el ingreso familiar de emergencia. Está bueno, pero le llega a los de Rivadavia Banda Norte, le llega a la gente de Pichanal, ni siquiera están bancarizados. Entonces, en ese tipo de cuestiones yo creo que se puede hacer mucho como para tratar de que llegue esas ayudas, llegue esos incentivos, y bueno, todo eso es plata que va a mover la economía, o la va a empezar a mover de alguna forma. Exacto. Yo creo que esos son los primeros pasos a dar. Primero, agilizar y eficientizar todas las gestiones para que la ayuda nacional llegue a todos los salteños que la necesitan. No olvidemos que en Buenos Aires están todos bancarizados, todos tienen internet, todos están cerca de algún cajero. Acá de vuelta, en Rivadavia Banda Norte, no tengo el número exacto de cajero, pero no creo que haya muchos, y podemos hablar de muchísimos lugares más, ¿no? Los huichinos están bancarizados. Bueno, pero acá lo vimos con los jubilados, Luca, cuando el viernes fatídico, hace 2 viernes atrás, cuando los jubilados salieron desesperados a cobrar sus jubilaciones, ahí te das cuenta que la mayoría no tiene ni idea de lo que es el uso de la tarjeta de débito.
Claro, pero el problema es que ni siquiera están dentro del sistema no, claro, como para no que están, se haga claro. llegar esa ayuda. No Entonces, están. esas son las cuestiones que ya hay que ir teniendo en cuenta, ¿no? Yo creo que es importante ya tenerlas en cuenta a ese tipo de cuestiones. La última, doctor Da Pena, porque tenés tu reunión con la fundación. Nos habíamos olvidado del dólar. ¿Te acuerdas que antes vivíamos pendiente del dólar y es como que nos dio un respiro, pero ahora apareció de nuevo en medio de toda la cuarentena, el coronavirus y todo lo demás? Otra vez aparece el dólar. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tenemos que esperar de nuestra querida y hermana moneda? Bueno, el dólar está en 100 pesos. Siempre para que entiendan los oyentes, o sea, el precio del dólar es el precio del dólar que cualquier oyente puede comprar. Y el dólar que pueden comprar es el dólar en el mercado blue o en el mercado negro. Y ese dólar está a 100 pesos. Entonces, ¿qué se puede esperar? Y hay que ver qué es lo que va a pasar con la inflación, ¿no? Ajá. O sea, este año es un año con un parate económico y el dólar tiene un buen precio, a diferencia del 2001, en el cual venía muy retrasado, no sé si te acuerdas, Daniel, sí, claro, que era 1-1 y apenas se disparó, quedó en 3-1. Bueno, acá estamos entrando a esta situación con un dólar que está 100-1, 2-0 más tiene ya en 20 años. Pero debería estar más o menos. Vamos a ver cómo evoluciona todo, porque como vos dijiste, todo cambia todos los días. Pero un precio de 100 pesos yo creo que es un precio adecuado, no debería subir más. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Doctor Lucas Da Pena, te recuerdo, envíame el estudio ese que me prometiste, ¿no? Ya nomás, perdón, lo digo al aire y me comprometo al aire. Te quemo así directamente al aire, doctor Da Pena, te quemo así totalmente. No, me estuvimos comentando fuera del aire, por supuesto, y me comentaba de un trabajo fantástico como todos los que hace la Fundación Mediterránea, y me encantaría, por supuesto, no conocerlo, así que les recuerdo con la gentileza del doctor Da Pena de que me lo envíe. Bueno, Luca, vamos a seguir atentamente cómo sigue esto, así que bueno, en la medida en que tu tiempo lo permita, sabes que para nosotros es un placer, nos encanta charlar con vos a la audiencia, les sirve muchísimo tu reflexión porque lo hacen en un término muy accesible para todos, así que bueno, la idea será seguir charlando como siempre, mi querido amigo. Muchas gracias, cuando quieras. Es un placer también y un gusto hablar contigo y por supuesto con toda la gente que nos escucha. Bueno, lo mejor para vos, Luca, cuídate, ¿eh? Muchas gracias igualmente. Un abrazo, chao.